Un texto sin su contexto es solamente un pretexto para interpretar mal ese texto. ¿Qué tal, hermanos? Les saluda el pastor Manuel Morataya del Colegio Bautista de Teología. ¿Sabías que el no utilizar contextos dentro de un pasaje bíblico puede llevarnos a falsas doctrinas o malas interpretaciones? Es por ello que la hermenéutica nos brinda los principios necesarios para poder hacer correctas interpretaciones, y dentro de ellos nos explica que existen 3 contextos a tomar en cuenta en esa interpretación. El primero de ellos es el contexto inmediato, el cual nos enseña que tenemos que tomar en cuenta la relación que existe entre nuestro pasaje bíblico y los versículos inmediatos que están anterior y posteriormente a él. Un ejemplo de ello es el mal uso que se le da a 1 Corintios 11:34, que dice de la siguiente manera: si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. En algunos templos, esta cita es usada y es colocada para que las personas no coman adentro del templo. Pero esto es un error, porque lo que realmente el apóstol Pablo estaba haciendo con esta cita bíblica era corrigiendo a la iglesia de Corinto en las malas prácticas que tenían en la cena del Señor. Y esto lo vemos si nosotros revisamos todos los versículos que están antes en el mismo capítulo 11. Surge entonces una pregunta: ¿cuántos versículos forman el contexto inmediato? La respuesta es 5, 6 o 7 versículos es suficiente. Sin embargo, esto no puede ser tan cerrado, pues en algunas oportunidades es necesario tomar hasta un capítulo completo. El segundo de los contextos que nos explica la hermenéutica es el contexto remoto, y este se utiliza cuando los versículos que nos ayudan a la explicación o interpretación de un pasaje no están tan cerca como en el caso anterior. Así que en este caso el contexto se llama contexto remoto. Un ejemplo de esto lo encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 40, que dice de la siguiente manera: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí Jesús estaba haciendo referencia a la historia de Jonás. Y por supuesto que nos vamos a dar cuenta que esta historia no la vamos a encontrar en el capítulo 40 de Mateo. La encontramos más alejada allá en el libro de Jonás en el Antiguo Testamento, específicamente en Jonás capítulo 1, versículo 17. Surge entonces otra pregunta: ¿qué tan alejado debe estar un pasaje para considerarse contexto remoto? La respuesta es sencilla. Puede estar un capítulo alejado, varios libros alejados o inclusive en otro testamento. Finalmente, el tercer contexto que nos da la hermenéutica es el contexto histórico, el cual consiste en investigar la historia, la geografía, la política y factores sociales y religiosos que tienen relación con la época en la cual se escribió el pasaje que estamos estudiando. Esto lo podemos entender si revisamos Juan capítulo 9, versículo 2, que dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La duda lógica que surge es: ¿qué tenía que ver el pecado con la ceguera? Pues esta pregunta que hicieron los discípulos pudiera parecernos un poco extraña. Ahora, lo que pasa es que en la época bíblica se consideraba que algunas enfermedades eran producto o consecuencia de los pecados personales o incluso de los pecados familiares. Así que los discípulos no estaban más que siguiendo la creencia de la época. Bueno, mis estimados hermanos, espero que el conocimiento de esos 3 contextos hermenéuticos sea de utilidad para el estudio que ustedes hacen de la Biblia. Recuerden que debemos prepararnos para una correcta interpretación de las Escrituras y así evitar falsas doctrinas. Que Dios me los bendiga.